Buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos toca hablar sobre la independencia del Perú, la consolidación de la independencia, ¿ok? En el tema anterior hablamos sobre los temas de la independencia que tuvieron como protagonista don José de San Martín, pero cuando esto sucedió, este proceso no se pudo consolidar. Y si bien es cierto que los realistas no se habían retirado de nuestro territorio y seguían en disputa con los compatriotas, fue en ese momento en que apareció Simón Bolívar, que a través de sus diferentes acciones nos ayudó a liberarnos de ellos. En 1823 se promulga la primera constitución donde se establece la república como sistema de gobierno. Simón Bolívar llega al Perú y es nombrado por el Congreso como suprema autoridad militar en todo el territorio de la república. En el Perú se establecen dos gobiernos paralelos, en Lima el de Torre Tagle y en Trujillo el de Rivagüero. Ambos son acusados como traidores a la patria por entablar conversaciones con los bandos realistas. Rivagüero huye del país y Torre Tagle muere. El Congreso decide suspender la Constitución de 1823 y le otorga a Bolívar el título de dictador supremo. El ejército de Bolívar enfrenta al de los realistas en las orillas del lago Junín el 6 de agosto de 1823, dando como resultado la victoria de los patriotas. Luego se da la batalla de Ayacucho, donde ganan los patriotas, marcando así la consolidación de la independencia. Es luego de esto que se firma la capitulación de Ayacucho. Por otro lado, la Constitución vitalicia redactada por Bolívar planteaba un gobierno de por vida, pero al final es abolida. Bolívar se marchó del país en septiembre de 1826 y dejó la presidencia en manos del general Andrés de Santa Cruz. Luego de esto, hubo que dejar el referirse al excelentísimo marqués, virrey y capitán general para acostumbrarse a decir el señor presidente de la República y borrar de los letreros la frase Dios y Rey para reemplazarla por Dios, Patria y Libertad. Los indios siguieron pagando tributo y los negros continuaron siendo esclavos. La relación entre la metrópoli y la colonia beneficiaban económicamente a las élites, es decir, a los criollos de la alta sociedad y a los eclesiásticos. A partir del año 1850, el Estado se encargó de construir edificios públicos de gran tamaño para reemplazar los antiguos establecimientos virreinales. También mejoraron las comunicaciones al completarse una línea del ferrocarril entre Lima y Callao. Con relación a la tapada limeña, estas ocultaban su rostro con cómodos mantones de seda, saya y manto, con lo que evitaban la condena social a las mujeres que paseaban sin la compañía de su esposo o de un pariente varón. Esa vestimenta que estuvo vigente durante 300 años, entre 1560 y 1860, les permitía salir de casa sin ser identificadas o mirar la calle desde su balcón. ¿No? Con relación a la situación económica, las desastrosas guerras han contribuido a una mayor disminución de la ya escasa población. Y la minería, que mostraba algún progreso industrial, fue obstaculizada en sus operaciones. La ruina de muchas familias ricas, la emigración de otras y los largos sufrimientos del pueblo, debido a las continuas guerras, han originado tal pobreza y tan extensa desolación en el país. Con relación a la situación social, podríamos hablar de los indígenas. Estos eran analfabetos, por los que no podían votar. Ellos vivían principalmente en la región andina, alejados de la capital y centro del poder. Hablaban el quechua, lo cual les limitaba en la hora de participar en la política peruana, donde el idioma oficial era el castellano. El mestizo comúnmente rechazaba sus orígenes indígenas y siempre intentaba acercarse más a sus orígenes europeos. La República le dio la oportunidad al mestizo de asumir cargos importantes dentro del Estado, principalmente en las Fuerzas Armadas, donde llegaron a ser generales o coroneles. Los negros, inclusive el Ejército Libertador del Sur que llegó al Perú, estuvo conformado en su mitad por negros que luchaban por un tiempo con el fin de obtener su Carta de Libertad. Pero la independencia no estuvo hecha para los negros esclavos. Ninguno de los ideólogos o generales de la emancipación planteaba la libertad total de los negros en el Perú. Una vez lograda la independencia, tendrán que pasar varias décadas para que se tome conciencia de la libertad. A continuación, te hago llegar un video que te puede ayudar con este tema.
Luego de la independencia, se dieron grandes modificaciones en el aspecto político, pero casi nada en lo social y económico. Mientras que los indios siguieron pagando tributos y los negros siendo esclavos, las clases políticas dominantes como los militares iban ganando más poder. La nueva élite colonial estuvo conformada por terratenientes y altos funcionarios militares. Surge el gamonalismo, que era el poder o autoridad que tenían esos terratenientes en el campo. La economía en esa época no andaba nada bien, en gran parte por la inversión en los ejércitos que combatieron contra las fuerzas realistas. Puntualmente, los cambios en la economía fueron la descapitalización, el declive de la minería y una política comercial desequilibrada. Pese a esto, hubieron situaciones que no cambiaron, como por ejemplo la economía agropecuaria como principal motor económico y la especialización regional de la producción. Por último, hoy aprendimos que los militares obtienen grandes privilegios. Después de ver este video, podemos hablar sobre los límites del Perú al iniciar la República. Al iniciar la República no existía Ecuador. Este país era parte de la Gran Colombia, mientras que al sur del Perú limitaba con Bolivia. Y en el siglo XVIII, por razones esencialmente defensivas, la amplísima demarcación peruana experimentó dos grandes recortes territoriales al crearse el Virreinato de Nueva Granada en el año 1739, con la capital en Santa Fe de Bogotá, y el Río de la Plata en 1776 con capital en Buenos Aires. Podríamos decir que las nuevas repúblicas iberoamericanas que nacieron tras el proceso de la independencia heredaron los límites territoriales de las antiguas circunscripciones administrativas del periodo colonial español. La Gran Colombia, sobre los límites del antiguo Virreinato de Nueva Granada, daría lugar al nacimiento de las repúblicas de Colombia, Ecuador, Venezuela, ya más tardíamente Panamá, que se dio en el año 1903, y del antiguo Virreinato del Río de la Plata surgirían las repúblicas de Bolivia, que antiguamente audiencia de Charcas, y Argentina, antigua audiencia de Buenos Aires. Paraguay sin audiencias, pero con obispado y gobernación. Y algo más tardíamente, en 1828, también Uruguay. Debe de tener en cuenta lo siguiente: lávate las manos con frecuencia, usa mascarilla, mantente a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude y sal de casa si es que fuese realmente necesario. Gracias.